compartir en la palabra del Señor con respecto al gozo del Señor. El gozo es una cualidad que el Espíritu Santo pone en la vida del creyente, es una virtud. Y está dentro de los 12 elementos que la Biblia menciona como el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo ha venido a la iglesia para hacer brillar la iglesia, para que la iglesia sea feliz, para que la iglesia pueda ser sal y luz y testigo del reino de Dios en cada una de sus generaciones y en su tiempo. Y vamos a mirar aquí en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, y en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, nos encontramos en el libro 47, en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, sobre una profecía con respecto al Espíritu Santo, y ahí hace un símbolo del Espíritu Santo como aguas que sanan, aguas que sanan. Y en el verso 12 de este libro de Ezequiel capítulo 47 nos encontramos con el siguiente texto, dice: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hay una palabra profética en Ezequiel refiriéndose a la acción que va a tener el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y específicamente habla de fruto que será para comer. Es decir, hermano querido y hermana, el fruto del Espíritu Santo es para alimentar nuestra vida, es para alimentar nuestro espíritu, es para que la iglesia esté firme, es para que la iglesia no enferme. Y dice también que de la hoja de ese árbol habrá medicina. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 22, nos dice la palabra del Señor, ya mirando la iglesia en el futuro, cuando estamos con Cristo. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Los dos textos mencionan exactamente lo mismo: un fruto y sanidad. Fruto y sanidad. Ahora, mis queridos hermanos, he leído estos textos para dejar como base que el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente no es para que el creyente se emocione, para que el creyente esté viviendo en el aire, en las nubes, o para que el creyente se sienta bien. No, sino que el fruto del Espíritu Santo es para sanidad de las naciones. El fruto del Espíritu Santo es para que las familias sean sanadas. El fruto del Espíritu Santo es para que las familias vivan el reino de Dios. El fruto del Espíritu Santo es para que cada cristiano esté bien alimentado y pueda crecer y desarrollarse normalmente. El fruto del Espíritu Santo es una bendición para la iglesia. Entonces, miramos en la palabra del Señor que el fruto viene del Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo primero que hay que entender es que el ser humano hemos sido creados por Dios como cuerpo, alma y espíritu. Y es el Espíritu Santo quien siembra en el espíritu humano el fruto. Luego el fruto se desarrolla y por último madura. Entonces el fruto es sembrado, luego es desarrollado y luego es madurado. Y cada uno de nosotros debe tener todas esas etapas para poder vivir el fruto del Espíritu Santo.
para poder mostrarlo. Recuerde que la Biblia dice que por sus frutos les conoceréis. Entonces, hoy nuestro primer tema es la fuente del fruto. ¿Cómo y de dónde viene el fruto? Recuerde que específicamente estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, esta cualidad que llamamos el gozo, esa virtud, el gozo. Y encontramos en la palabra del Señor a lo menos 3 fuentes del gozo. Pueden haber más, pero en lo personal he identificado 3 fuentes del gozo. Y que cada vez que usted necesite el gozo del Señor, cada vez que usted comience a enfrentar pruebas, aflicciones, angustias, tristezas, desilusiones, pérdida del ser amado, muerte de un familiar, enfermedades profundas, y que eso lo llevan a la depresión, al estrés, a la desesperanza, sepa que usted puede ir a la fuente del gozo. Y de ahí, de esa fuente, puede nutrirse. El Espíritu Santo lo pondrá en su espíritu, mi querido hermano y hermana, y usted lo podrá desarrollar, y usted lo podrá madurar, y podrá vivir el gozo del Señor. Vamos a mirar entonces la primera fuente. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y en el verso 22, Gálatas capítulo 5 y en el verso 22, encontramos que la palabra del Señor dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La primera fuente entonces de donde nosotros vamos a obtener el gozo es de esta hermosa relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que siembra el gozo en el espíritu humano, lo siembra en el espíritu humano. Luego entonces, el espíritu que va a hacer al ser humano espiritual va a traspasarla a su alma. Y el alma lo va a reflejar a través del cuerpo. Entonces tenemos que en el espíritu humano, el Espíritu Santo pone el gozo y tenemos una posesión. No importa las circunstancias, no importa si estamos bien o mal, tenemos una posesión. Pero cuando esa fuente está ahí, el Espíritu Santo la ha puesto, su alma entonces siente alegría, regocijo y deleite. Y usted puede, en medio de toda angustia, experimentar regocijo. Y a través del cuerpo lo refleja, con una sonrisa, con aplauso, con cantos de júbilo. Como dice esa hermosa canción: hoy canto un aleluya. Vamos a cantar con música del cielo, etc. Usted lo va a reflejar alzando sus manos a Dios y alegrándose y gozándose. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, la palabra dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En Efesios capítulo 5 y verso 9, Efesios capítulo 5 y verso 9, encontramos que dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y ahí están las otras 3 o las otras características del fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, la fuente del fruto principalmente es la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Y qué es el gozo? Mire, el gozo viene de la palabra griega kara. Esa palabra significa regocijarse, deleitarse, gozarse o alegrarse. También podría decir regocijo, deleite, gozo o alegría. Todas son palabras que nos dan a entender qué es el gozo, de la palabra griega kara. Y la definición de gozo es la armonía
Y plenitud que experimenta satisfacción en la realidad propia. Es la posesión de un bien que produce satisfacción interna y realización humana. Es el fruto de la relación amorosa entre Cristo y su iglesia. Vuelvo a repetir, en el espíritu humano tenemos esta posesión, esta armonía, esta satisfacción en la realidad. Cualquiera que sea, estamos satisfechos. Poseemos un bien que nos da una satisfacción interna y tenemos una relación amorosa con Cristo. Eso se traspasa al alma y en el alma podemos sentir gozo, deleite y alegría. Y luego se manifiesta a través del cuerpo por medio de los cantos, la alegría, la sonrisa, el júbilo, la adoración a Dios. En eso tenemos que diferenciar. Hay textos y traducciones bíblicas que traducen la palabra como alegría y no como gozo, pero siendo bien estricto con la doctrina cristiana que creemos como iglesia, diferenciamos en que el alma experimenta alegría y el espíritu experimenta gozo. Porque mire, todas las personas que no viven con Dios, que no son cristianos, también hay momentos que ellos tienen alegría y gozo y regocijo. Pero esa alegría del alma, y cuando se ven enfrentados a la pérdida del ser amado, a la pérdida del trabajo, a la angustia, entran en depresión, estrés, entran en una etapa de decadencia. En cambio, el cristiano puede tener el gozo del Señor. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fuente del gozo, la relación con el Espíritu Santo. 2. La segunda fuente que vemos en la palabra del Señor, que es el gozo para gozarnos, es la salvación. La seguridad de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque la salvación nos dice que somos hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Está usted seguro de su salvación? Si usted muriera hoy, ¿va con Cristo al reino de los cielos? Si el arrebatamiento de la iglesia fuera mientras estoy compartiendo o usted está escuchando esta palabra, ¿usted iría con Él? Bueno, si usted no tiene esa seguridad, es tiempo que doble su rodilla, pida perdón a Dios y le pida a Cristo que sea el Señor, el Salvador de su vida. Y si usted tiene esa seguridad en la salvación, bueno, mi querido hermano y hermana, cuando usted enfrente tiempos de angustia, cuando enfrente en tiempos de aflicción, porque para eso es el gozo, para poder combatir la angustia, la aflicción, el estrés, los momentos oscuros de la vida, se combaten con esto. Viene el Espíritu Santo y a usted y a mí y nos pone el gozo del Señor. La salvación entonces es fuente del gozo. Fuente del gozo. Si usted quiere tener gozo porque está triste, angustiado, entonces primero tiene que tener una relación con el Espíritu Santo para que Él le ponga el gozo ahí en su espíritu. Luego debe buscar ser salvo, tener a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, y cuando usted sea salvo, entonces el gozo de la salvación, la seguridad de la salvación producirán gozo en usted. Vamos a ir al libro de Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, tercer evangelio, en el orden que tienen las Biblias nuestras, ¿no? Y en el capítulo 2 nos encontramos con la anunciación, digamos, nos encontramos con los ángeles que anuncian que Jesús ha nacido, Y ahí estaban los pastores y nos vamos a regocijar junto a los pastores. Y el verso 8 en adelante dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Cuál es el antídoto contra el temor? El gozo del Señor, hermano querido. ¿Usted tiene temor? Gócese en el Señor, busque el gozo del Señor. Tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál era el mensaje de los ángeles? Ya no hay que tener temor, ya no hay que tener miedo, porque ahora tenemos un Salvador, ha nacido el Salvador. Era el mensaje para esos pastores. ¿Y cuál era la nueva? Nueva de gran gozo para todo el pueblo. Querido mío y querida mía, usted puede gozarse en el Señor, sabiendo que es salvo, sabiendo que es una hija, un hijo de Dios, no importando las circunstancias que pasa, las aflicciones o enfermedades que puede tener. El Espíritu Santo nos da su gozo y nos enseña a vivir con todas esas angustias. Recuerde lo que le dijo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dijo: he orado 3 veces porque tenía una espina clavada en mi espalda, o un aguijón en la carne, como usted que lo quiera leer. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Pablo podía tener gozo en medio de esa aflicción. Bien, entonces la salvación. Vamos a mirar también en el libro de Efesios, capítulo 6. Y aquí en Efesios capítulo 6 nos encontramos con la armadura de Dios, la armadura de Dios. Aunque yo estoy de acuerdo con muchos teólogos que presentan el libro de Efesios como un libro que habla sobre la iglesia, y todo lo que está ahí es para la iglesia en general. Estoy de acuerdo con eso, pero cuando yo leo este capítulo 6, creo que es individual. Creo que la armadura del Señor no es que toda la iglesia toda la iglesia la debiera tener, pero no como cuerpo unido nos la ponemos, sino que cada uno, cada día, cada mañana debe orar a Dios y ponerse la armadura de Dios. Cada mañana, mi querido hermana y hermano, usted póngase el casco, póngase el cinto, póngase la coraza, tome el escudo de la fe, póngase la espada del Espíritu y ore en todo tiempo. Son 7 elementos, 7 herramientas de defensa, aunque hay 2 de ellas que son el yelmo y la espada, que también podemos ocuparlas tanto como de defensa, así también de ataque. Porque recuerde esto, no hay mejor defensa que un buen ataque. Bien, ok. Sigamos entonces, en Efesios capítulo 6, y el verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación, tomad el yelmo de la salvación. Mi querido hermano, el yelmo no era otra cosa sino que el casco que se utilizaba el soldado en la cabeza. Cuando se lee aquí en Efesios sobre la armadura de Dios, la mayoría de los comentaristas y teólogos piensan que Pablo está pensando en el soldado romano, y es probable. Pero yo también creo y pienso que Pablo lo que está pensando es en esta historia de Isaías, cuando dice que Dios no encontró a nadie que pudiera hacer el bien, y por lo tanto dice: Jehová se vistió de rectitud y con el yelmo de la salvación y con la justicia como coraza. Entonces creo que este está haciendo más alusión a ese pasaje de Isaías que tanto al soldado romano. Pero si uno lo quiere ilustrar con el soldado romano, que era el soldado de la época, no creo que esté mal la ilustración. Lo que quiero decir es que si Dios mismo se goza y se viste de una armadura y con un yelmo de salvación, ¿cuánto más es el deber de cada cristiano cada mañana gozarse en la salvación que Dios le ha dado? Dar gracias a Dios por ser su hijo. Mire, es más relevante ser el hijo de Dios, ir para el cielo, que estar preocupado de que si me duele la espalda o las piernas, o porque Dios no me ha provisto para tal o cual necesidad. ¿Por qué razón? Es más importante porque en la salvación encontramos la fuente del gozo para vivir y estar felices. El yelmo de la salvación
Es tener sobre nuestra cabeza todos los pensamientos de la salvación, todo lo que la salvación implica. Es que nuestra manera de pensar esté ahí, no fijada en el problema, no tomando caldos de cabeza y cómo lo haré, qué le diré, qué no diré, sino pensar en las promesas y pensar en la salvación divina. Ahora, hay un segundo punto del casco que es muy importante. ¿Sabe? El casco reflejaba bajo qué autoridad o de quién estaba a cargo el soldado, es decir, a qué ejército correspondía. El casco romano no era igual que el casco judío o el casco griego. Para la época, tener un casco romano era de élite. Esa era su autoridad. También el casco reflejaba qué autoridad tenía. Los soldados de la Guardia Pretoriana, por ejemplo, usaban un casco distinto al soldado común que iba a ir al frente de batalla. Todos sabemos que la Guardia Pretoriana era la guardia de élite que protegía a los emperadores, tenían una autoridad mayor. Los centuriones también tenían un diferente casco. Era como un asunto, no voy a decir esa palabra, pero yo sé que ustedes pueden imaginárselo, lo mismo que ahora se hacen así como un moicano, ¿no? Ya, sobre el casco, ya. Y mostraba la autoridad que tenía ese centurión. Hermano querido, cuando usted se pone el casco de la salvación, usted dice quién es su autoridad. Y si usted tiene el casco de la salvación, usted está sujeto a Dios, a Cristo. Esa es su autoridad. Por lo tanto, cuando el diablo ve ese casco en su cabeza, ve que usted es un redimido, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted está en el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Yo os doy nuevas de gran gozo, dijo el ángel, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, primero, fuente del gozo, una correcta relación con el Espíritu Santo, porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo que Él siembra en nuestro espíritu. Segundo, el gozo de la salvación. Utilice el yelmo, utilice el casco. Esté siempre sujeto a Dios, siempre sujeto a su iglesia. Tercero, una fuente más del gozo del Señor es la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo, el regreso del Mesías por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, nosotros nos gozamos en saber que nuestro Señor volverá, que nuestro Señor volverá. Él es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Mire lo que dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4 y versos 1 en adelante. Así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipo. Ya había escrito antes a la iglesia en Tesalónica y en su segunda carta les había dicho sobre los que mueren, dice, hermanos queridos, les dice, cuando alguien parte, les voy a compartir estas palabras para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de ángel, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablándole sobre la muerte. Sin duda la muerte del ser amado es lo más terrible que podemos pasar. Pero queridos, hay una esperanza en la salvación, la resurrección.
El apóstol aquí a los Efesios, aquí a los Filipenses, les está diciendo, mire, ellos no estaban pasándola bien. Habla de dos mujeres que estaban en la lucha, habían combatido, por lo tanto estaban en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba. Todos sabemos que la iglesia del primer siglo fue perseguida primero por los judíos, luego por los romanos. Eran tiempos de persecución, tiempos de lucha, pero en medio de eso se les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa palabra regocijaos, la misma palabra griega kara, que significa gozaos siempre. ¿Cómo podemos tener gozo siempre? Sí, hay tiempos de tristeza, pastor, hay tiempos de angustia, sí. Yo también los he vivido y sé que es así, pero en medio de eso, mire lo que dice él: el Señor está cerca. Y ese cerca no significa que Él está aquí como al lado suyo. No, no es eso. No es que Él está ahí al lado, no. Dice, ese cerca está expresando que Jesucristo pronto volverá. Hay otra versión que dice, la venida del Señor está muy pronta. Es decir, Pablo está centrando el regocijo que debe tener la iglesia, el regocijo que debe tener en medio de la aflicción y la angustia. ¿En qué? En que el Señor está cerca. Hermano y hermana, reciba esto de parte del Señor. En medio de toda aflicción y angustia, en medio de tiempos de cambios, en medio de tiempos angustiosos, nuestro Señor volverá para levantar a su iglesia y estaremos para siempre con Él. El gozo del Señor, Él lo quiere depositar en su espíritu, para que su espíritu lo traspase a su alma y su alma lo refleje a través de su cuerpo. Hay entonces que ir a la fuente del gozo. Una relación con el Espíritu Santo correcta, amorosa. Relación con el Espíritu Santo. 2. Tener el yelmo de la salvación. El gozo de la salvación, la seguridad de la salvación, porque somos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice la salvación, que somos hijos de Dios, entonces herederos con Él y coherederos con Cristo. Y 3, nuestra esperanza no está en que se encuentre la vacuna del COVID, no está en que se mejore la economía mundial. Nuestra esperanza está en la venida de Jesucristo para arrebatar a su iglesia y así estar para siempre con Él. Cierre sus ojos para que oremos. Padre, muchas gracias te doy porque tú eres un Dios fiel, un Dios justo y verdadero. Y ahora quiero orar, Dios, por mis hermanos y hermanas que están escuchando a través de este medio. Oh Dios, si ahí en ese hogar hay necesidad de gozo, ha entrado la tristeza, ha entrado la aflicción, ha venido la desesperanza por diferentes problemas, una enfermedad, pérdida de la economía, a lo mejor, Señor, la pérdida del ser amado, una desilusión amorosa, le han roto el corazón, un divorcio, el descubrir que los hijos le han traicionado, se han rebelado, en fin, hay muchas cosas que traen sufrimiento a la vida del ser humano, pero en esta mañana, Señor, yo quiero orar por la iglesia en San Nicolás, por los pastores en San Nicolás, por la familia de Aldo, para que tú traigas, Señor, tu gozo a ellos. Vivan el gozo del Señor, porque esa es nuestra fortaleza. Oro, Dios, para que cada uno de ellos puedan siempre venir a la fuente, siempre estar en una correcta relación con tu Espíritu Santo, siempre saber y proclamar que son hijos e hijas del Dios Altísimo, el gozo de la salvación, y tener su mirada puesta en el retorno de tu Hijo Jesucristo para arrebatar a la iglesia la esperanza del retorno del Mesías. Te bendigo a ti, Señor, y bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted. Recuerde que vamos a compartir una serie de 3 temas: la fuente del gozo, el desarrollo del gozo y la madurez del gozo. Nos encontramos la próxima semana para aprender con respecto al desarrollo del gozo en nuestra vida. Que Dios les bendiga.
iglesia se recibe.